Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Laura Bonín, eh, a Laura Miró Bonín, con este tema tan interesante, antijudaísmo y antisemitismo en Mallorca, la cuestión Chuetas. Nacida en 1992 en Palma, Laura Bonín es docente y doctora en historia. Su línea de investigación se ha centrado en los judíos conversos y chuetas de Mallorca, especialmente en cronología contemporánea. Es autora de 4 libros y varios artículos científicos sobre esta temática. Hay que añadir que esta tesis doctoral fue valorada con la máxima calificación posible, cum laude. Adelante, Laura, bienvenida. Buenas tardes a todos. Primero de todo, muchísimas gracias por darme este espacio y poder participar aquí. Voy a hablar un poco de lo que ha sido, bueno, lo que está siendo mi carrera, que luego me pongo a contar y parece que no, pero ya llevo 10 años investigando sobre este tema. De hecho, empecé en tercero de historia y la verdad que tengo que agradecer al profesor que nos pidió iniciarnos en lo que sería la investigación científica en historia, y la verdad que no sabía muy bien qué tema elegir, pero casualmente él colgó en el apartado que teníamos online una noticia sobre unos chuetas, es decir, descendientes de judíos conversos mallorquines, que habían servido en la División Azul, y eso me quedé un poco impactada porque yo sí conocía algo sobre los chuetas, obviamente, porque mis apellidos son chuetas. Miró y Bonin forman parte de los 15 apellidos chuetas en Mallorca. Y yo siempre que pensaba en eso, por mi familia, lo que me había llegado era como un tema muy tabú. Y eso también a la vez me daba a pensar que era un tema que se había quedado muy alejado cronológicamente de lo actual y que era mi familia que lo llevaba como mal el hecho de tener esos apellidos. Porque claro, ni en el colegio ni en la universidad nunca se nos habla de este tema, es como algo como que se pasa muy de puntillas y ya está, ¿no? Entonces elegí ese tema y me di cuenta de que había un recorrido contemporáneo y que no era una cosa que se había quedado en los autos de fe de la Inquisición de 1691. Entonces tiré del hilo y ese trabajo de investigación que empezó en tercero de carrera, pues ha sido un poco la columna vertebral de lo que ahora ha sido mi tesis. Bueno, antes no suele ser lo habitual, pero sí que también conseguí publicar algunos libros antes de hacer la tesis, y espero que también la tesis dé lugar a otros libros más. El primer libro que publiqué fue en 2019, se llama La contemporaneidad chueta. De hecho, el primer título de la tesis es ese, haciendo un poco de guiño a ese primer libro, que es una simple síntesis de lo que es el recorrido chueta por los siglos XIX y XX. Después, durante la pandemia, durante el momento que estábamos encerrados en casa y todo eso, me sirvió para despejar la mente, centrarme también en elaborar otro libro que se titula Lo cuestió xueta sur de l'illa, es como la cuestión chueta sale de la isla, ¿no? Y recorro un poco cómo es el conocimiento en el resto de España sobre la temática chueta, cómo llega ese conocimiento, sobre todo entre finales del 19 y principios del 20, y cómo se desarrolla. Luego publiqué un tercer libro en 2021 que es sobre la ruta, sobre la Palma judía, y un poco el recorrido de si tú te paseas por Palma, qué cosas puedes, aunque no nos quedan unos vestigios muy claros, sí que hay lugares de la ciudad que tienen historia judía, conversa y luego chueta. Y finalmente mi cuarto libro, ese es seguramente el que le tengo más cariño, porque rescaté digamos, a una persona que había residido en el olvido. Es la historia del primer médico chueta. El primer médico chueta es ni más ni menos que de mediados del siglo XIX. Entonces, para que nos hagamos una idea de la cantidad de cosas de las que se veían vetados los chuetas en Mallorca. Realmente es una personalidad a la que me acerqué porque yo estaba investigando un archivo de Mariana Aguiló, que es un escritor mucho más conocido y investigado, y hablaba de que justo él y su primo, y que su primo es este médico,
fueron los primeros chuetas que tuvieron carrera universitaria. Entonces empecé a tirar del hilo y empecé a ver un montón de conversaciones privadas a través de cartas que se mandaban, donde él confesaba que el hecho de ser chueta le impedía de ejercer como médico en Mallorca. Al principio su familia pensaba como que claro, todo el mundo necesita médicos, entonces da igual que seamos chuetas, ¿no? Pero después se dieron cuenta como a pesar de tener todos los títulos y estar completamente acreditados, nunca le dejaron ejercer en Mallorca y de hecho se enroló en el ejército, en el cuerpo de sanidad y sirvió en un montón de batallones dispersos por toda la península, incluso también en Melilla e incluso también le tuvo una destinación en Cuba, pero la rechazó porque estaba muy enfermo. Él murió poco menos de 40 años. Y es verdad que al principio él de su vida era un poco negacionista de que el tema chueta le estaba condicionando. Su familia se lo decía, pero y al final de su vida él dice, bueno, he pedido tantas veces volver a Mallorca, en el batallón de Mallorca, que me podrían incluir fácilmente porque tengo los puntos que tocan y todo, y no le dejaban nunca, a pesar de que se quedara vacante. Y al final de su vida, en una carta, expresa precisamente eso, diciendo, entonces creo que realmente son mis apellidos lo que pesan, ¿no? Bueno, ahí es un poco el punto de partida que tomo en mi tesis. Parto de, sobre todo me centro en el siglo XIX y en el siglo XX, aunque es evidente que tengo que hacer unos precedentes previos, porque no se puede entender la cuestión chueta sin entender que hubo en Mallorca una comunidad judía que después fue obligada a convertirse, sobre todo a raíz de los pogromos que afectaron a un montón de ciudades en 1391, y después se da un caso particular en Mallorca, y es que esa conversión definitiva, forzosa, se produce anteriormente que en el resto de la península y todo eso. No es en 1942, perdón, no es en 1492, es en 1435. Entonces, ahí ya se da una cosa diferencial en Mallorca y obviamente, como sabemos, nadie se convierte de un día para otro en otra fe. Entonces, siguieron con el criptojudaísmo, judaizando en la intimidad. Bueno, no bastó entonces el proceso de conversión, sino que después, cuando aterriza la Inquisición en Mallorca en 1488, pues ahí se da un periodo de gracia donde justamente se usa para diagnosticar qué problema hay en Mallorca. Y hay muchos conversos que de buena fe confesan que en la intimidad siguen todavía con sus rituales y con su fe judía. Y eso finalmente les sitúa en la picota. Después hay todos unos siglos de autos de fe continuados y los más llamativos y los que quedan en la memoria colectiva son los de 1691. Ahí se producen 4 autos de fe donde acaban con la vida de 37 chuetas por el simple hecho de serlo y porque ellos habían confesado que todavía seguían con ese criptojudaísmo. Además, no es solo, y es una de las partes que yo sostengo mucho en mi tesis, es que no es solo esa represión, que además algunos de ellos fueron quemados vivos, como sabéis, no es solo eso, sino que hay un interés para que quede en la memoria colectiva. Y esos autos de fe son publicados en un libro que se llama La fe triunfante. Y ahí se hace una narración por parte de un jesuita, el Pare Garau, que hace una narración súper escabrosa con todos los detalles de cómo se produce esta represión contra estos criptojudíos. Y entonces no queda esa violencia ahí, sino que se perpetúa, porque la fe triunfante, que se publica en el mismo 1691, es decir, con recién producida esa muerte cruel en la hoguera, pues se publica esa obra para que los mallorquines conozcan a quién hay que señalar. ¿Vale? Y esa obra, La fe triunfante, no queda ahí, sino que se va
reproduciendo, se va reeditando durante toda la edad contemporánea. Por ejemplo, tenemos que en 1755 hay una segunda edición de la Fe Triunfante. Eso coincide con que en 1755 hubo también planes para desterrar a los chuetas, como el hecho de que hubiera una comunidad chueta, que muchos de ellos incluso ya habían abandonado, incluso el criptojudaísmo, porque habían perdido sus referentes. Entonces, hubo planes para acabar con ese problema. Esta minoría nos molesta, entonces la desterramos, ¿no? También hubo a mitades del siglo XVIII planes semejantes con otras minorías, como con los gitanos. Y pues se les quiso deportar, ¿no? En ese momento, entonces, lo que sucede es esa reedición de la Fe Triunfante. Por tanto, coincide en el tiempo. Luego hay otra reedición a finales del siglo XIX. Como he dicho antes, por ejemplo, a mitades del siglo XIX consiguen los chuetas poder tener carrera universitaria, poder ejercer como médicos, aunque con sus limitaciones, como ya he explicado. Entonces, había habido un avance con el liberalismo, se había conseguido que muchos chuetas pudieran estar en puestos digamos, en el consistorio o en puestos que anteriormente nunca habían estado. Entonces, lo que sucede es que hay otra vez una reedición de la Fe Triunfante, como para decir, aquí ha habido avances, pero la población mallorquina tiene que conocer otra vez qué pasó en 1691 y cuáles son los apellidos a los que hay que señalar. Y no contentos con eso, en 1931 en la República, donde incluso había intentos para hacer homenajes de memoria histórica con esos chuetas de 1691, hay otra reedición de la Fe Triunfante. Entonces, digamos que yo lo que sostengo es que esas continuas reediciones de la Fe Triunfante hacen también que se perpetúe en la memoria eso y que no se pueda superar este estigma. Y nuevamente, en 1955 incluso hay otra reedición de la Fe Triunfante, que ahí ya hubo chuetas, digamos que de alguna manera empoderados, se quejaron y dijeron que no era una obra para divulgar, que había que buscar un conocimiento histórico de la realidad histórica y no una versión tergiversada y cruel como era esa. Entonces, uno de los puntos clave y uno de los resultados que obtuve en mi tesis es ese, que la Fe Triunfante es un elemento clave para entender que en Mallorca haya pasado este hecho diferencial, porque es una obra que solamente habla de Mallorca y solamente se reproduce en Mallorca. Luego, como os decía, pienso que también, claro, yo cuando hablo de la edad contemporánea busco un poco cómo hemos llegado a la situación actual. Es verdad que el antisemitismo, como sabéis, en general evoluciona, es decir, no se acaba, sino que muta y va cambiando, ¿no? Entonces, con el tema chueta, es verdad que hay un recorrido y hoy en día, por ejemplo, no es políticamente correcto que alguien te diga chueta o que se fije en ti por tus apellidos o algo así. Hace mucho tiempo que no es políticamente correcto. Pero es verdad que en el ambiente hay ciertas cosas que se notan, algunas, el uso de la misma palabra chueta de manera despectiva o para decir que un comportamiento ha sido avaro, por ejemplo, o eso sí que hay ese uso de la palabra chueta. Pero yo diría que, por ejemplo, durante mi vida nunca me he visto afectada por mis apellidos en el sentido, digamos, como se podía ver, digamos, perjudicado el caso del médico, como diría, ¿no? Eso sí que obviamente se ha avanzado, pero sí que quedan algunas pequeñas cosas. Yo la única cosa, sí, es verdad que, por ejemplo, en el cole vimos muy brevemente esta historia de la Inquisición, muy brevemente, y sí que había los 15 apellidos y lo único fue que la gente se giró hacia mí como, oh, tú tienes los dos, pero nadie más dijo nada más de eso, ¿no? Entonces es como un poco una curiosidad. Y luego otra cosa que me pasó, que eso al principio, claro, eso creo que fue la segunda vez que pude ejercer mi derecho a voto, que pude ir a votar.
Y luego, la verdad, en ese momento, claro, yo tenía 22 años, creo, algo así, y no le di mucha importancia, pero luego comentándolo con alguien me hizo ver que eso era un poco como antichuetismo, porque voy a votar, doy el DNI como hace todo el mundo y me lo devuelve, yo voy a poner mis papeletas y mi sobre y me dice, perdona, ¿me habías dicho Laura Cortés? No venía a cuento que me pidiera mi apellido y además me lo cambia por otro de la lista de 15 apellidos chuetas. Claro, yo en ese momento dije, no, Laura miró, pero no lo tomé muy en serio, pero luego lo conté y me dijeron, esto te lo ha hecho aposta, porque es una cosa que mucha gente hacía en Mallorca. Entonces quedan estas pequeñas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que como una cosa bastante grave que pienso que sucedió últimamente, es que se publicó en el Diario de Mallorca un artículo de opinión, que como sabéis ahora mucha gente habla sobre el conflicto de Oriente Medio, muchas veces sin saber o sin profundizar. Entonces, nada, lo típico, habla sobre un genocidio y todo eso, y empieza su artículo diciendo, me dan igual los judíos, los chuetas, todos ellos como que son responsables de ese genocidio. Entonces, eso se publicó hace 3 semanas en el segundo periódico más leído en Mallorca en un artículo de opinión. Ya no es solo esa persona, sino que el periódico dé cabida a este discurso de odio, es totalmente, ¿no? Y yo, habiendo analizado la prensa, que es una de las cosas que también he analizado para mi tesis doctoral, pues hacía 30 o 40 años que nadie se atrevía a escribir de esta manera despectiva la palabra chueta de manera despectiva en prensa, calculo más o menos. No se había hecho desde hacía unos 30 años y vemos como el antisemitismo global también tiene su repercusión en Mallorca, ¿no? Una, digamos, claro, muchas veces cuando me dicen, ¿y cuando te adentraste en el tema chueta, si has tenido problemas o algo así? Y la verdad que diría que sí, es verdad que también he hablado con mucha gente, me han dado su testimonio, memoria oral, pero últimamente también mucha gente ha preferido dejarlo por escrito y que no sea una grabación ni nada de eso. Eso denota que puede existir todavía algo de miedo. Y por otra parte, pienso que lo que ha pasado con el tema Chueta es que no se le ha dado la importancia que toca. Muchas veces, cuando te preguntan, ¿y tú qué investigas y tal? Y le hablas de los chuetas y te dicen, pero eso hace mucho tiempo que nadie dice nada de eso, como, eso ya no es de ahora. Nadie discute que se investigue el Imperio Romano, ¿no? Que hace mucho más tiempo, ¿no? Pero que se investigue este tema como que te lo ponen en cuestión, como si no fuera una cosa científica, como si fuera una cosa de, estos cuatro, no sé qué, estaban como despreciando a esta gente. Y eso no es una tendencia de ahora. Yo también analizando documentos más antiguos, me encuentro que a finales del siglo XIX se decía que el antichuetismo era una cosa del pasado o que solo lo practicaban personas que tenían poca cultura. Bueno, luego os pongo un ejemplo de que en 1979 un alcalde chueta recibió la perlita del rector o del vicerrector de la universidad que le dijo que su familia, a los que eran como él, por tanto que eran chuetas, los solía de lejos, ¿no? Entonces, para que os hagáis un poco a la idea de que esa idea es totalmente falaz. No es que las clases, digamos, populares, menos leídas, sostuvieran eso, no, era una cosa generalizada y tampoco no era una cosa ni de conservadores. Sí que es verdad que cuando hay el momento durante el franquismo, incluso un poco antes, la irrupción del fascismo, del nazismo, esa confabulación judeo-masónica, eso claro que afecta, ¿no? Pero luego es un movimiento transversal, no entiende de ideología, simplemente a ti te dicen que no tienes que relacionarte con esta gente porque y póngale ahí cualquier mito y ya está, y la gente no se cuestionaba, no se lo cuestionaba. Entonces, las cosas más habituales eran, por ejemplo, hablar de que eran los asesinos de
de Cristo. Bueno, eso sabéis, cosas que siempre están presentes en el antisemitismo. Luego, lo mismo que pasa con los judíos a nivel global, no se permite que un judío haga una cosa mala, es como que se le da más importancia de la que toca, ¿no? Digamos, es que no podemos en ningún colectivo, en ningún grupo encontrar todo el mundo inmaculado, obviamente, eso es evidente, ¿no? Y eso también ha pasado factura a lo largo de la historia, porque a veces que hubiera un rumor o que se demostrara que un chueta o que un judío en 1435 había hecho algo malo, provocaba un asalto a la judería, provocaba eso, y eso ha pasado durante toda la historia. De hecho, en Mallorca, en 1435, cuando se obliga a los judíos a convertirse, es consecuencia de un libelo de sangre, porque dicen que ha habido durante la Pascua, como sabéis eso también muy habitual, ha habido dos judíos que han cogido a un musulmán y lo han crucificado. Entonces se divulga esto, ¿vale? No está comprobado, no se sabe, es un rumor, y eso acaba provocando que se fuerce a todos los judíos a convertirse. Después, en un ejemplo más reciente, en 1809, era un momento bélico y en Mallorca había toda una serie de personas que contribuyeron a la guerra. Había rumores de que había chuetas que habían desertado, había rumores de que un chueta había matado a un miliciano, había rumores de que los chuetas pagaban a las autoridades para no tener que ir a la guerra. ¿Qué pasó entonces? Un asalto a la judería, ¿vale? Y ya no eran judíos, eran chuetas, pero igualmente es la misma costumbre, se les señala igual y se les tiene ahí como cabeza de turco, ¿no? Por tanto, el uso del judío o del chueta en este caso como cabeza de turco es una constante durante la historia. Esto está completamente demostrado y hasta que, digamos, incluso en la actualidad cualquier cosa, en este caso personificado en Israel, entonces es lo que desata esa oleada antisemita otra vez. Por tanto, es un poco eso, ¿no? Lo de poder ver como en la historia, yo antes siempre decía, bueno, yo me dedico a la historia para evitar que se repita, pero yo eso ya no lo digo porque después de lo visto el 7 de octubre pienso que no aprendemos, simplemente me sabe mal, pero yo esa frase ya no la repito más. Bueno, luego también, aparte de contar todas estas cosas, digamos, esta vertiente negativa, también he querido dar un poco de voz a todos estos chuetas que lucharon y que también contribuyeron muy positivamente en la sociedad mallorquina. No solamente fijarnos en cómo nos veían desde fuera, eso de que asesinos de Jesucristo, que tienen cola, eso hasta hace muy poco que tienen cola, una cosa tan ridícula como esa, ¿no? Yo qué sé, tema también en el diccionario, por ejemplo, también sale como en la tercera definición, pienso en el diccionario del Covemol, que es un referente para la lengua catalana. Ahí, en la tercera acepción, es mujer sucia, en castellano, guarra. Así de claro, para la palabra chueta, ¿no? Entonces, todo esto se sostiene a través de estas falacias, ¿no? Entonces, dentro de estas cosas positivas que he querido un poco también reflexionar, he recorrido también estos primeros chuetas que se rebelaron ante todo eso. Y es muy curioso porque a finales del siglo XVIII hay un grupo de 6 chuetas que además destacan porque tienen un poder económico importante, pues ni más ni menos que comparecen en la corte en Madrid con Carlos III y le piden que haga unas leyes a favor de los chuetas. Eso se había hecho con otras minorías marginadas en España, como con los gitanos o también con los agotes. Había precedentes, ¿no? Y consiguen 3 reales cédulas y hay 4 avances muy importantes que después ya os contaré que no tuvo mucha aplicación en la práctica. Primero se consigue que se legisle que los chuetas puedan vivir en cualquier lugar de la ciudad. Es verdad que no tenían prohibido vivir en otros lugares, pero de alguna manera se sentían seguros
en el lugar donde habían vivido sus antepasados. Eso les ponía más en la diana, porque cada vez que pasaba algo, entonces sabían dónde encontrarles, ¿no? Pero ahí se legisla para que se pueda abrir eso. Luego también se legisla para que puedan dedicarse profesionalmente a cualquier oficio. Y claro, en eso habían influido mucho los gremios, porque había cláusulas de pureza de sangre. Y otra cosa no, pero pureza de sangre los chuetas no podían tenerla, obviamente. Después, también otro factor es que se permite que se puedan enrolar en el ejército a finales del siglo XVIII. Y finalmente, la que demuestra más claramente que esas leyes no se cumplieron es que se prohíbe insultar o dedicar la palabra chueta a cualquier mallorquín, que sea chueta o no, pero se prohíbe el uso de chueta como insulto. Bueno, os puedo contar anécdotas de hace 40 años o menos de a gente que le han insultado como chueta, por tanto, para que os hagáis una idea de que eso en la práctica no tuvo una aplicación. Y ya no es solo que quedara esa ley, es que las autoridades locales se opusieron a esas leyes. El ayuntamiento se opuso, la universidad se opuso, los gremios se opusieron, se opuso la aristocracia y, como no, la iglesia también se opuso a todo eso. Entonces, lo dijeron claramente, como, ah, no, esto es una costumbre nuestra y ahí desde Madrid no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer aquí. Bueno, la ley estaba y es verdad que en algunos momentos sí que hubo algunos chuetas que se acogieron a ella y tuvieron juicio, en algunos juicios pues se pudieron acoger a la ley y pudieron luego ganar y obtener una indemnización por los daños causados, ¿no? Luego, lo que os decía, en los años 30, 40, pues hay los primeros chuetas que tienen estudios universitarios. Pensad que en la Universidad Mallorquina nace también cerca de 1691, entonces hay cláusulas de pureza de sangre. Esa universidad dura hasta 1829, pero luego se ve que hay, sobre todo a raíz de que estuviera Jovellanos en Mallorca, detecta un problema y dice, ¿para qué quieren universidad si no tienen un centro de estudios previos a la universidad? Y lo que se hace en 1835 es inaugurar el Instituto Balear, que sería un centro de estudios previos a la universidad. Entonces, ese instituto es el primero que permite que los chuetas entren. Y de hecho, en los discursos inaugurales, el que sería el rector o el director dice, vamos a dejar atrás las preocupaciones añejas. Claro, se usa ese eufemismo, pero realmente lo que quiere decir ahí es que van a permitir que entren los chuetas. Obviamente, los que luego se podían permitir salir fuera para estudiar eran los más portentados económicamente del grupo. No pudieron, obviamente, todos, ¿no? Y lo que les pasaba también a muchas familias es que, y eso había un gran impulso desde la figura de Mariana Aguiló, que fue uno de los primeros que tuvo carrera universitaria. Claro, porque anteriormente muchos chuetas se habían dedicado a la industria y de alguna manera enriquecerse o poder prosperar socialmente a través de la economía, pero habían visto que eso no funcionaba. Entonces, Mariana Aguiló recomienda a las familias que inviertan en la educación de sus jóvenes para poder llegar a lugares de prestigio y poder cambiar un poco el mundo, el pequeño mundo que era Mallorca en ese momento. ¿Qué pasa? Que muchos chuetas que se iban a estudiar fuera, cuando ven que en Barcelona, en Valencia sobre todo, nadie les señala por sus apellidos, ya no vuelven a Mallorca. Entonces las familias tenían temor a enviar a estudiar fuera a sus hijos, porque claro, puede ser que los perdieran en el sentido de que no es como hoy en día, ¿no? Las comunicaciones. Entonces había cierta reticencia también para eso. Entonces, como una cosa positiva, a la vez tenía unas repercusiones negativas, ¿no? Luego también quiero destacar otra personalidad súper importante, es un clérigo de finales del siglo XIX que era Mosén Torongí. Él
Bueno, para empezar, para poder convertirse en sacerdote, pues lo que tuvo que hacer es ordenarse en Menorca, no pudo ser en Mallorca, ¿vale? Porque eso es otra cosa. Es una cosa, en el antichuetismo o la fijación con los chuetas es de Mallorca, ni tan siquiera se ha repetido en el resto de islas, solamente en Mallorca, ¿no? Entonces muchos, pues eso, para ordenarse sacerdote, iban a la isla vecina. Y así lo hizo Taronji, que Taronji es uno de los apellidos chuetas, y nada, él también pues intentó dentro de la iglesia poder también tener un papel notable y, por ejemplo, intentó dirigir algunas de las ceremonias más importantes dentro de Palma. Se le vetó y cuando tuvo ese veto, en vez de decir, bueno, me voy a casa o me voy y me rindo aquí, no, hizo toda una serie de escritos y dejó un testimonio con una obra que es magnífica, que se llama Algo sobre el estado religioso y social de la isla de Mallorca, de 1877, donde habla de qué pasa con los chuetas y cómo él vive su condición chueta y qué le han contado sus antepasados sobre el tema. Y podemos ver cómo está súper presente en esa época. Bueno, no os digo nada más de que acabó sus días en el Sacromonte de Granada porque le mandaron ahí para que no molestara por aquí en Mallorca. Pero dejó su testimonio y ya nos... Él como chueta, claro, es normal que lo hiciera, ¿no? Pero lo más importante es que también animó a otras personas a escribir sobre el tema y a denunciarlo. Y tenemos como ese cambio de mentalidad entre finales del 19 y a principios del 20 posibilita que los chuetas puedan también ver más normalizada esta convivencia, porque no solamente involucrar en esta lucha a los propios chuetas, sino que involucró a otras personas que no tenían esos apellidos, pero que veían que eso era completamente una injusticia. Entonces, lo que sucede después es que tenemos que en los años 20, en Palma, en la capital, tenemos ni más ni menos que a 3 alcaldes de apellidos chuetas. Entonces ahí se ve como hay algo que parece que está cambiando. Y de hecho, yo habiendo recorrido un poco sus mandatos, no te encuentras prácticamente nada que haga referencia a su identidad chueta ni de manera de menosprecio ni nada de eso. Por tanto, parecía que la tendencia era bastante positiva. Pero en los años 30, con el contexto global que había, entonces sí que hay un poco, como digamos, de retroceso. Como os he dicho antes, durante la República hubo una agrupación que se llamaba la Liga Laica, que intentó hacer homenajes a los chuetas y concienciar a la población de que aquello que se había producido no debía perpetuarse, ¿no? Además, algo también muy interesante que pienso que no se había tratado hasta ahora es que en Mallorca, a pesar del tema chueta, vinieron muchos opositores del nazismo, incluso muchos judíos, a refugiarse en los años 30 precisamente, ¿no? Y estos, por ejemplo, tenemos el caso de Karl Lotten, que incluso dedica una obra, como él es escritor, dedica una obra precisamente al tema chueta. No focalizándose en el tema chueta, pero el título es muy paradigmático, se llama A la sombra de Torquemada. Entonces es como para reflejar que la mentalidad mallorquina estaba todavía encallada en la mentalidad de la Inquisición, ¿no? Y ahí habla, y da algunas pinceladas sobre el tema chueta. Y no fue el único, fueron otros escritores también que se acercaron al tema chueta. Entonces, ahí pienso que también uno de los errores que se ha cometido con el tema y que ha hecho que se le quitara importancia es ver al tema chueta como una cosa como demasiado local. Aquí se ha hecho esto, ¿vale? Pero todo esto tiene unos paralelismos clarísimos con un antisemitismo global. Y eso ha hecho que muchas veces los propios chuetas tengamos incluso una parte, no me gusta mucho usar esta palabra, pero cierto auto-odio, porque nos han dicho cosas tan malas sobre el judaísmo que hace que nos intentemos desvincular de lo que son nuestros ancestros, ¿no? Porque lo vemos como una cosa. Claro, todo eso también está muy involucrada con la difusión de obras como los Protocolos de los Sabios del Sion o la misma Fe Triunfante
que hablaba antes, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, luego también durante la República eh, se hacen cosas tan paradigmáticas, simbólicas, pero cosas que no tenían precedente. Y es que se dedican 3 o 4 nombres de calles de Palma, incluso en algunos pueblos también, pienso que en Felanich, a personas chuetas relevantes. Por ejemplo, se recupera la figura de Catarina Taronji. Catarina Taronji había sido una de esas 37 víctimas de 1691 y es una de las que muere quemada viva porque no quiere renunciar a la fe judía. Entonces se convirtió en un símbolo, en un incipiente feminismo en los años 30, ni más ni menos, una chueta referente del feminismo. Pues incluso los ayuntamientos le dedicaron nombres de calle a la misma Caterina Taronji. Por tanto, parecía que eso iba como normalizándose. Pero, curiosamente, con el franquismo, todas estas calles, no solamente la de Caterina Taronji, también la de Mariana Guiló, que simplemente había escrito libros, nada más, todos estos se borraron y se cambiaron esos nombres de calles. Por lo tanto, a veces yo me planteé la hipótesis si el franquismo había ido contra los chuetas. Digamos que he analizado, digamos, todo lo que son los juicios y todas esas causas contra personas con apellidos chuetas y no me he encontrado con ningún aspecto diferencial respecto a personas que no tuvieran apellidos chuetas, como si hubo una represión específica contra mujeres o contra protestantes. Contra chuetas no hay una represión específica, pero pienso que sí que es bastante paradigmático el hecho de que se eliminaran estos nombres de calles, ¿no? Y luego hay otra historia que como historiadora no la puedo dar por válida porque todavía no se ha encontrado o no tenemos ese documento, pero hay un montón de pistas que nos dan a entender que los nazis pidieron unas listas de personas con sangre manchada en Mallorca, que podría hacer referencia a esos judíos refugiados, pero también podría hacer referencia a chuetas. No tenemos eso, pero sí que tenemos un montón de personas que hablan de que recibieron anónimos en los años a finales de los 30, a principios de los 40. Luego también hubo gente que para casarse con italianos o alemanes, mujeres que sin tener apellidos chuetas, obviamente, pidieron certificados de pureza de sangre. Entonces parece que en el ambiente algo había. Pero aunque no podamos corroborar esto porque el documento no está público o yo no lo he podido ver al menos, sí que creo que es muy importante la sensación de miedo que tenían los chuetas. Ahí claramente es que percibían que había una amenaza, ¿no? Y bueno, después del franquismo, sabemos que el franquismo luego intenta edulcorar un poco toda esta a través de como El Salvador de los judíos, todo esto, bueno, que se puede coger muy, muy con pinzas, ¿no? Luego sí que a partir de los años 40-50, sabéis que internacionalmente eso cambia mucho las relaciones internacionales, pero en cuanto al tema chueta, creo que, creo que hay algo muy importante y es que hay como una especie de generación de chuetas que se dedican al teatro regional. Ese se convirtió en el principal aliciente del ocio para la sociedad mallorquina y ahí había un montón de chuetas, entre ellos el más destacado que era Ches Fortoso. Bueno, él también estaba Juanito Valls, su hermana Cristina Valls. Hubo una generación con un montón de chuetas que se dedicaron a eso, al teatro, y se convirtieron prácticamente en ídolos de masa en Mallorca, podríamos decir, ¿no? Y pienso que eso también fue una contribución a ver que eran personas como los demás, ¿no? Que suena un poco así, pero a que también podían ser idolatrados como el resto. Incluso en algunas entrevistas he podido ver como el mismo Ches Fortosa bromeaba con su condición chueta y decía, ah, no, yo como soy judío, pues soy tacaño o cosas así, lo de llevar un poco la autoparodia para poder superar un poco eso. Y bueno, después cuando hablamos también de otros factores que han contribuido a hacer
el panorama, digamos, más habitable, está claramente como en los años 60 hay un boom turístico, se configura una sociedad muy multicultural en Mallorca y eso también favoreció a que no se señalara ya a los chuetas, sino porque venía mucha gente de fuera y ya no sabían nada sobre este tema y se ha implantado un poco un desconocimiento, ¿no? que tampoco es positivo, pero en el sentido, digamos, la gente más mayor igual dice, ay no, pues eso nos ha aliviado un poco, ¿no? Así como anécdota, un día que hacía una ruta por Palma, una señora que venía de Valencia, que se ve que en los años 80 había estado en la universidad estudiando, me dijo que sus compañeros le avisaron con quién se podía relacionar y con quién no en la universidad otra vez, para que veáis que no era cosa de incultos, y que ella quedó helada, como, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no puedo relacionarme con estas personas? Y no, con estos mejor no te juntes porque tienen estos apellidos. Y que ella, claro, viéndolo desde fuera, pues lo vio como un absoluto desastre, ¿no? Y bueno, luego también lo que sucedió es que en el año 66 se divulga la primera obra, digamos, que tiene mayor recorrido sobre la historia de los chuetas de una persona, de Miquel Fortosa, que también era precisamente chueta y habla de nosotros y de ellos. Y eso en la sociedad mallorquina no gustó. Creo que a ninguna sociedad le gusta que le saquen sus trapos sucios y claro, ahí en la mallorquina la verdad que hubo gente incluso que se opuso completamente a la obra. Es verdad que mayoritariamente la gente decía, es muy necesario hablarlo, pero también hubo gente muy reaccionaria referente a eso. Pero el otro día leía una entrevista que hicieron a Miquel Fortesa, que era su autor, y dijo una cosa que al final creo que por desgracia fue así. Y es que claro, él incluyó que la lista de los descendientes de judíos conversos no eran solo los 15 apellidos, que había muchos más. Y dijo, claro, mi intención con la publicación de la obra y de esta lista era que la gente viera que no pasa nada por tener un apellido u otro, que todos somos iguales, ¿no? Y al final lo que sucede es que la gente de manera morbosa iba a mirar las listas para saber si estaba o no y había un montón de cartas al director en periódicos. Querría consultar si mi apellido tal es chueta o descendiente de judíos. Y él como que se lleva las manos a la cabeza diciendo, esta no era mi intención era normalizar el asunto. Pero aquí el tema de los Laura, apellidos... perdona que te interrumpa, es que son -10, pasamos a las preguntas. Claro, pasamos a las preguntas, sí, 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 sí. Sí, ¿vale? No sé si alguien quiere comentarle algo. Yo voy a encender los micrófonos para todos. Eh, bueno, yo creo que ya, a ver, alguien que quiera comentarle a Josep, ¿tú quieres comentar algo? Que se ha Sí, hecho muy cortito. pero porque has Pero- entrado tarde, porque tú has sí, entrado tarde, pero pero yo me son, imagino solamente lo poquito que he podido escuchar, lo que claro, tenéis que pero hacer, después se pasa Estrella, la es volver grabación. a traer a Laura porque tiene para horas. Sí. Muy Aida, quiero que interesante. Aida quiere comentar algo. Sí, Parece una gracias. manito. Hola, Laura, Sí, qué alegría ¿Qué verte. tal? Mira, yo quería saber de dónde procedían los judíos, porque evidentemente no eran Sfardim, o sea, no fueron como consecuencia de la expulsión de los judíos de España, de la península, vamos, sino que ya tenían una antigüedad, ¿no? ¿De dónde procedían? Vale, se piensa que ya había en el siglo I. Así que imagínate. Sí, Ah, sí. por el comercio, por el comercio. Es verdad que lo que está confirmadísimo es que en el siglo V ya había una comunidad judía en Mallorca, porque hay unos documentos de Menorca donde se habla de precisamente una conversión forzosa y se habla de que en Mallorca existe una comunidad análoga. Y la arqueología sí que nos da pistas que en el siglo I-II ya debía haber judíos en Mallorca. Es verdad que últimamente también ha habido un poco esa tendencia de querer ser chueta, porque eso significa que eres un poco como los auténticos mallorquines, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, sí,
Y también uno de los argumentos que se usaba era ese, con la cantidad de siglos que lleva esta gente aquí, sois los otros que deberíais estar despreciados, ¿no? Bromeándolo, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, si me permiten, Sí, claro. es cuando se producen los destierros, ¿no? O cuando se producen los problemas y las persecuciones, hay algunas historias de las personas que se fueron y luego pudieron volver. O sea, quiero decirte, cuando la gente se marchaba, por ejemplo, lo que dijiste, ¿no? De los chicos que se iban a estudiar fuera, ellos quisieron volver a buscar la raíz. Vale, el problema es que como el ambiente era tan malo en Mallorca para ellos, por tener ese apellido, que muchos ya directamente ni querían volver. El caso, por ejemplo, del médico, sí que él tenía mucha ilusión de volver a Mallorca, pero claro, él se ve impedido de ejercer su vocación profesional y eso es lo que se lo impide. Pero también es verdad que había muchos, porque a finales del 19 hay como una generación también dentro del movimiento de recuperación de la cultura de la lengua catalana, de la Renaixença, y ahí hay un montón de chuetas, pero un montonazo. Y a pesar de todo, ellos tienen una gran estima por Mallorca, eso sí. Lo que pasa que, claro, ven como tienen muchos problemas para llevar a cabo su vida ahí. Claro, como los Sí, españoles, como los de la ya. península, o sea, España era la madrastra, ¿no? O sea que, Sí, sí. Y dentro de España creo que lo de Mallorca es todavía más peculiar, ¿no? sí, gracias. Gracias. ¿Y puedo hablar Roser. yo? Oh, no, Sí, Roser. tiene la mano levantada, Roser. No, activa tu audio, Roser, actívalo. Sí, sí, Ahora. sí, sí, ya está. No, que quería comentar varias cosas. Respecto a desde cuándo estamos en la isla, los chuetas, los judíos, hay unas cartas de Menorca del obispo Laura, ¿tú te acuerdas del nombre? Severo, sí, el obispo Severo. Eso, del obispo Severo, que es escrito, pero que ya estábamos de antes. Y Sí, yo creo que estábamos igual desde la primera diáspora, ¿eh? sí, sí, sí. La segunda, porque no habían documentos escritos, que está claro que somos los pobladores más antiguos de la isla, yo creo. Después también quería comentar, cuando has dicho lo de los que fueron a pedir prebendas a Carlos III, sí, que hay unos malnombres dentro de los chuetas, Sí. ¿eh? Y uno de ellos es el de mi familia, que eran perrucas, Ah, sí. porque eran justamente uno de estos que habían ido a pedir las prebendas. Y que bueno, que mucha gente estudió en el siglo XIX yéndose a Barcelona. Hay el caso, por ejemplo, del cardiólogo conocido Valentín Fuster, que su padre era primo de mi abuelo y eran primos también de Mariano Aguiló, o primos segundos, bueno, eran todos familia. Y la manera era irse a Barcelona a estudiar, siempre. Y bueno, mi abuela se vino a Barcelona, yo os hablo desde Barcelona, yo hablo catalán de Barcelona porque mi madre vino con 4 años aquí. Mi abuela con 10 hijos se vino a Barcelona para huir del oprobio este de ser chueta, porque encima mi abuelo se había suicidado. Y aquello ya era, imagínate, chueta, suicidios, lo peor que podía ser en una isla tan pequeñita como Mallorca. Sí, esto que comenta Roser, además de los apodos, de las familias, eso es una cosa muy paradigmática, porque claro, viviendo todos concentrados y repitiéndose tanto los apellidos, pues todas las familias tenemos un apodo y los apodos tienen todas unas historias detrás muy, muy buenas. Yo, por ejemplo, por parte de mi abuelo, soy de Can Bon Jesús, del niño Jesús, ¿no? Y todo fue porque se juntaron o se juntó un ancestro nuestro con una mujer que se portaba muy mal con él y era de Cal Dimoni, de la casa del demonio. Entonces al otro le pusieron de Can Bon Jesús porque le aguantaba. Algo así me contaron. Sí. Eh, Permiso. va. Bueno, yo soy
como Laura. Hola Laura, buenas noches. Soy por ambos lados, soy chueta y con mucho honor, y quisiera comentar solamente un par de cosas. Es decir, nosotros aquí, yo siempre he dicho que vinimos directamente de Israel. Y de hecho hay un estudio del genoma humano hecho por la universidad y publicado en la revista Nature, donde los que llevamos el apellido Aguiló venimos directamente de Ur, Mesopotamia. Es decir, que salimos con el padre Abraham y nos trasladamos a Israel y de Israel a Mallorca. Es decir, que somos 100% judíos, pero de origen. Y luego, en 1391 y en 1435, en la conversión, hay que pensar que en Mallorca se calcula que había 5.000 familias judías en toda la isla, 2.500 en Palma, y que tomaron 328 apellidos catalanes. Estos 328 nombres y apellidos en catalán se pagaban. Tenías que buscar un padrino, pagarle para que te diera su nombre y su apellido. Yo soy Aguiló Martí, pero mi ancestro de Aguiló, el que tomó el apellido Aguiló, era Leví. Y por parte de mi madre, Martí, eran Luquiel. Leví es conocido, Luquiel no lo había oído nunca, pero estos son mis dos apellidos originales que tuvieron que tomar mi antepasado en 1435. Esto, cuando se quemó el convento de la Inquisición, que lo quemaron a propósito, no se quemó solo, se quemaron todos los San Benitos y solamente quedó un San Benito, una tela, como una sábana, donde había estos 15 apellidos. Todos los demás, que habían desaparecido, los otros 313 apellidos, fueron los primeros que tiraron piedras contra los 15 que quedamos. Y este estigma que hemos sufrido, cuando tú haces un análisis de ADN de la población mallorquina, resulta que el 46% de los mallorquines originales, los que llevan aquí 10 generaciones, tienen sangre judía. Lo que pasa es que no lo saben. Y como se ha hecho en muchos lados, el primero que tira la piedra es el que se quiere ocultar para que nadie sepa. Y de hecho, en los años 70 salió en la prensa de Mallorca que un grupo de, creo que eran como 10 o 12 familias mallorquinas, hacían alia a Israel. Sí. Ninguno tenía ninguno de los 15 apellidos. Ninguno. Por lo tanto, eran apellidos catalanes de Mallorca, de origen catalán, algunos muy claros que eran judíos, como Salom, pero Salom no se entiende por chueta. Otro era del barrio, que eran cuñados, y que habían mantenido, y Pons, otro apellido, Carbonell, apellidos que no aparecen para nada en el historial chueta, y esta gente se marchó a Israel y casi todos volvieron porque no se adaptaron. En los años 70 a Israel no es la potencia económica, sino que en esos años no se vivía tan bien allá. Era cuestión de mucho trabajo. Y no se adaptaron ni volvieron a la isla. Pero, curioso, que en los años 70 se vayan 10 o 12 familias mallorquinas y ninguna tenga un apellido chueta. Habían logrado mantener su judaísmo oculto durante 500 años, que se dice rápido, y casándose entre familias que mantenían ese judaísmo oculto. Pero ninguno era chueta. Perdón por haberme alargado. Lo que dice Lidia, ¿quiere hablar primero esta chica Leonova, ¿no? Leonova, querías decir algo. Lenovo, Alicia. Lenovo, perdón. Adelante, Lenovo. No, yo les quería decir que cuando yo comencé a investigar sobre el tema de los chuetas, lo hice de una manera muy, muy simple, muy amateur, y me fijaba los apellidos chuetas y lo primero que hacía era mandar un email en aquella época, porque era 2001,
y les preguntaba, el apellido es Miró, ok, ¿eres de Mallorca? Sí. ¿Sabes que tú tienes origen chueta? Bueno, algunos, ok, que ascendencia judía. Con algunos continué conversando. Los otros, como yo dije, me cerraban la puerta en la cara. Es decir, solo decirles que eran de origen judío. Y lo otro que quería comentarles es que yo estoy haciendo un trabajo ahora sobre la comunidad marroquí en la Argentina y encontré el apellido Salama, que es un apellido marroquí, en el norte de África, que Sí, fueron para Mallorca, eran de origen judío y cuando llegan a Mallorca se convierten al cristianismo. Eso es lo que quería comentar. muy bien. Pues puedo- Lidia, Yo quería, Yo un le momento, quería Joa, preguntar, Lidia. sí, le quería preguntar a Laura dónde se puede encontrar, ya que no hay mucha documentación al respecto, un listado, entre comillas, de apellidos que también podrían ser judíos o chuetas, da igual, ¿no? En eso hay, por ejemplo, Baltasar Porcel hizo un libro, Los chuetas, 15 siglos de racismo. Ahí los recoge prácticamente todos, diría, y luego Sí. también Miquel Fortoso en el Ah, sí, libro Los descendientes de judíos conversos, ahí también están. ahí también, vale, gracias. hola, bueno, Sí, quisiera, bueno, Sí, perdón. Josep, adelante. Josep Prats, mira, yo con respecto a lo que ha dicho Laura, evidentemente las listas que vinieron los nazis en connivencia con la Gestapo y los falangistas, que pidieron las listas y se dice que el obispo Miralles los dijo que no, porque claro, cogieron las listas de la Inquisición y allí en la Inquisición entraron todos. No ha salido la lista esta tan famosa de los judíos que están diciendo para llevárselos, pero sí hay un antecedente en el siglo XIX, me parece que es, que cuando cogen toda una lista, cuando los judíos, los chuetas, piden al rey Carlos III que los trate como gente, no de la calle, sino como gente normal, hay una contrarrespuesta de la sociedad mallorquina al rey diciéndole que, que lo que sería, en síntesis, ¿no? Que para no alargarme, que lo que sería lo mejor sería que cogieran a todos estos judíos, se los llevaran a Cabrera y que se espabilaran, sin llevarles nada ni nada. Si hay que hacer una comparación, en la batalla de Bailén en 1808 perdieron los franceses, cogieron 9.000 soldados militares franceses, lo llevaron a Cabrera y cuando terminó la guerra solamente quedaban 3.000. Con lo cual, yo creo que eso ya era un antecedente ya de de la limpieza de sangre que decían los mallorquines que había en la isla. Era solamente una constatación de que sí había gente en Mallorca que sí quería exterminar a los judíos. Para mí fue la primera vez que lo hicieron. Y por ya para última hora, yo tengo apellidos desde 1525. Por ejemplo, la mujer de mi antepasado, yo me llamo Prats Cortés, pero mi abuelo se llamaba Cortés Fuster, pero mi abuela, que estoy hablando de antepasado, de 1500, se llamaba Tarongí. Luego yo tengo uno de cuantos que fueron condenados por la Inquisición, no tan solo en 1435, sino en 1478, que cuando hay antes de irse hacia coger el navío del inglés, que luego fue la consecuencia de los 4 autos de fe de 1691 y tengo de 1691 incluso un antepasado que desenterraron sus huesos
los de él y los de su mujer, para quemarlos, para que no existiera ningún vestigio. Y otros fueron condenados y otros paralizado la sentencia, como uno de mis antepasados era Capau. Capgrau dirien un, pero Cortés alias Capau. O sea que sí que ha habido represión en Mallorca. No ha habido, por ejemplo, como los que éramos judíos. Yo vivo en Barcelona, como éramos judíos, no, yo me considero judío, o sea que no hacíamos, aparte de que nos reíamos de nosotros mismos, ya habíamos asimilado durante mucho tiempo de ser más cristianos que los cristianos. Por lo tanto, la religión no tenía ningún problema, pero cuando se pidió a Carlos III que los tratara como tal, ya habían pedido informes en la iglesia, en Hacienda, en la milicia, que por cierto, y fueron papeles que entregaron al rey y que por cierto también no los querían, mejor dicho, ni al ejército. Por lo tanto, no hay estadísticas ni hay cosas muy directas de los chuetas, pero sí hay muchos casos y muchas historias y algunos escritos que confirman todo eso. Y los judíos sí, que dicen, aparte del obispo Severo que por milagro, pues dice que se convirtieron 500 y pico, que vaya milagro, porque quemaron sinagoga, empezaron a matar a la gente, porque él no vivía en Menorca, él iba a visitar las reliquias de San no sé qué. Y entonces ellos eran de Ciudadela y los judíos eran de Mahón. Por lo tanto, primero intenta el obispo que se convirtieran y los de Mahón le dijeron que no se convertían. Que algún rabino se convirtió y se peleó. Y luego hubo las separaciones de mujeres judías con judíos porque no querían convertirse, pero algunos tenían algunos negocios en Mallorca, por eso tabrinos, por eso había una comunidad importante en Mallorca que se pelearon con las señoras, se separaron y fueron las señoras que incitaron a que los judíos no siguieran adelante en la conversión. Bueno, luego fue un milagro, claro, los 500 y pico, pues que Dios les abrió el corazón y bueno, y a todos, pues mira, pero no dicen de Vale, la sinagoga que quemaron. Muy bien. muy bien, Josep. Última pregunta, que se está haciendo ya largo bueno, que son ya las 9:10. ¿Alguien quiere comentar Sí, algo? si se me Joan, permite, adelante, Joan. Sí, si sí, se sí. permite, mira, yo quería decir que toda Sudamérica y Centroamérica y las islas del Caribe están llenas de descendientes de chuetas, llenas, y nadie sabe nada. Oh, claro. Nadie sabe nada. Todos cuando llegaron a esos países enterraron en el fondo de su alma su origen. Yo, por mi trabajo, he estado 27 años en Chile, me he encontrado un montón de compatriotas de Aguilós, de Mirós, de Fortezas, de Fusters, y nadie sabe nada. En República Dominicana, 2 céntimos de lo mismo. Me he encontrado una descendiente del general Miró, que se llama Sara, además, que no tenía ni idea de todo esto. Todos cuando se iban a Barcelona, a Valencia o a Madrid a estudiar, enterraban su pasado. Pero los que se iban a América, que fueron, porque hay que pensar que los chuetas no pudimos ir a América hasta el siglo XIX, por el Tratado de Tordesillas, donde se prohibía a los ciudadanos de la Corona de Aragón ir, a ver, catalanes, valencianos y mallorquines, solo los aragoneses sí, de ir a América, salvo que fueran militares o curas o frailes. Entonces, cuando se abre la puerta a finales del siglo XIX, en 1860, 70, sobre todo en 1890, hay una estampida de chuetas mallorquines que se van a América, a Argentina, a Chile,
a Venezuela y sobre todo a las islas del Caribe, tanto a Puerto Rico, Cuba como República Dominicana. Y todos estos allá cerraron la puerta de su memoria histórica, y bueno, yo cuando voy ahora, hoy en día, solo toman y empiezan a indagar y empiezan a preguntar. Yo creo que es muy importante no perder la memoria y por eso doy yo muchas gracias a este acto de hoy y a Laura por escribir y por reeditar todo este tema, porque lo peor que puede pasar es que nuestra historia Se desaparezca. pierda. Bueno, Permiso. pues muchísimas gracias a todos. Dar las gracias a Laura, que ha sido una charla, una conferencia excelente y sobre todo ese merecido cum laude. Que no la veo ahora, no veo yo a Laura en este momento. Aquí estoy. Ahora te veo. Vale, pues sí, la verdad es que ha sido una charla muy buena y sobre todo ese cum laude esa nota tan alta, ¿no? Que te pusieron, Laura. Muchísimas Pues sí. gracias a todos, ha sido un placer para mí y bueno, aquí seguiremos. Muy bien. Gracias, Pues gracias a ti, Laura, por Felicitaciones. hacer estos estudios sobre nosotros y para que nuestra memoria siga viva. Muchas gracias, Muchísimas Laura. gracias a todos. Buenas noches.